Bueno, vamos a ver ahora la insuficiencia cardíaca congestiva, que no debe confundirse con la cardiopatía isquémica y la insuficiencia coronaria que hablábamos recién. Este, la insuficiencia cardíaca congestiva es la incapacidad que tiene el corazón de satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Es decir, el corazón falla como bomba y es incapaz de aumentar su ritmo y su trabajo de bombeo cuando las demandas orgánicas aumentan. La reserva cardíaca está agotada, o sea, siempre el corazón fisiológicamente tiene una cantidad de sangre que se llama, que bombea por minuto, que se conoce como volumen minuto, y es capaz, cuando se necesita, de aumentar ese gasto cardíaco a través de lo que se conoce como reserva. Por diferentes causas, algunas vamos a mencionar más adelante. Ese corazón puede tener esa reserva agotada. Por lo tanto, no va a tener la capacidad, frente a un aumento de las demandas orgánicas, de aumentar la fuerza contráctil y la capacidad de bombeo. Algunas son alteraciones estructurales, miocárdicas, o sea, estructurales propias del miocardio y de las válvulas cardíacas, y otras son básicamente funcionales. Dentro de las causas más comunes de insuficiencia cardíaca están justamente las enfermedades coronarias, que veíamos hace un rato, y todas sus complicaciones o secuelas. O sea, la hipoxia del músculo cardíaco, cuando va dejando porciones de este tejido, de este músculo, sin posibilidades de funcionar adecuadamente, sin posibilidades de cumplir con su función, va entrando progresivamente en una insuficiencia, en una incapacidad de aumentar el bombeo, o aún en algunos casos más graves, aún en momentos en los que no hay una gran demanda, es incapaz de cubrir o de cumplir con todos los requerimientos orgánicos. La hipertensión arterial es otra de las causas frecuentes de insuficiencia cardíaca. La hipertensión, sobre todo cuando no está bien controlada, bien compensada. Es decir, los valores están muy por encima de las cifras que se consideran normales. Las enfermedades que afectan a las válvulas cardíacas, que también van a llevar progresivamente a una insuficiencia cardíaca. Las cardiomiopatías, las miocarditis, las cardiopatías congénitas, hay muchas de las cuales hoy en día pueden ser reparadas, pero muchas otras no, y eso también lleva a muchas veces insuficiencias cardíacas. Y a veces la causa de la insuficiencia no está tanto en la patología cardiovascular que afecta a la circulación mayor, sino que se ve afectada por alteraciones a nivel pulmonar, es decir, lo que conocemos como circulación menor, circulación pulmonar. La hipertensión pulmonar, cuando existe un aumento de la presión a nivel de las arterias y venas pulmonares, también pueden llevar a un caso de insuficiencia cardíaca. Y algunas de las patologías endocrinas que en algún momento de este curso también vamos a ir conociendo. La insuficiencia cardíaca puede ser derecha, izquierda o total. En general, la insuficiencia cardíaca comienza en el corazón izquierdo y luego paulatinamente va progresando la enfermedad hasta transformarse en una insuficiencia cardíaca total, que se conoce con el nombre de insuficiencia cardíaca congestiva, que afecta también el lado derecho del corazón. La falla a nivel del lado izquierdo, aurícula y ventrículo izquierdo, se va a dar básicamente porque hay una claudicación, un trastorno en la circulación mayor,
como veíamos hoy. Es decir, que básicamente la alteración va a estar, cuando es causa valvular, que es una de las causas más comunes, a nivel de la válvula mitral y de la válvula aórtica, o sea, aquellas que están localizadas en las cavidades cardíacas del lado izquierdo. La insuficiencia cardíaca derecha representa una falla del ventrículo derecho, o sea, de la parte derecha del corazón, con falla, como decíamos hoy, también en la circulación pulmonar. Acá falla lo que sería la circulación menor, el circuito menor, donde la afectación básicamente es a nivel de la válvula pulmonar y de la válvula tricúspide, o sea, las que están en las cavidades derechas del corazón. Lo que hay es generalmente un compromiso a nivel pulmonar con una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia conocida muchas veces como EPOC, enfermedad obstructiva crónica, pulmonar crónica, que hace que el intercambio gaseoso sea deficitario y entonces haya un aumento de la presión a nivel de esa circulación pulmonar, tratando de aumentar la cantidad de oxígeno que hay a nivel de la sangre, que la sangre tiene que llegar, esa sangre oxigenada al corazón, para que de allí salga hacia el resto del organismo. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener esta insuficiencia cardíaca? Bueno, van a variar un poquito dependiendo si es del lado izquierdo, si es del lado derecho. La más común, que comienza del lado izquierdo, en general comienza con signos como la disnea, que significa una dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria primero se va a dar frente a los esfuerzos físicos, se conoce como disnea de esfuerzo, es decir, cuando hay un aumento en las demandas metabólicas, el corazón, que está con esa insuficiencia izquierda que está comenzando, requiere que haya un mayor aporte de oxígeno que le llegue del pulmón, y al no poderlo hacer, lo que se traduce es esa dificultad respiratoria, es el paciente que siente que no puede respirar, que no respira bien cuando está sometido a un esfuerzo físico. Progresivamente esa disnea va siendo luego lo que se conoce como disnea de cúbito, o sea, va siendo esa dificultad respiratoria cuando la persona está acostada en posición horizontal, porque hay allí a nivel diafragmático un compromiso del músculo diafragmático, que es el músculo respiratorio por excelencia, y hace que la respiración se vea esté más dificultada en esa posición. Entonces la persona lo que empieza a hacer es a dormir semisentada, ¿verdad? O sea, busca una posición en la cual no quede totalmente acostada para mejorar este aspecto y no padecer eso, lo que se conoce como disnea de cúbito. Y la disnea paroxística, que es la falta de aire en la noche, sobre todo cuando la persona está acostada y que siente que le está faltando el aire, que tiene una dificultad respiratoria importante y muchas veces duermen frente a las ventanas, abren las ventanas, tratan de ventilar la habitación para que mejore un poco también esa condición. Progresivamente también va apareciendo tos, que primero es una tos seca, luego puede ser una tos productiva, que también es producto de la hipertensión que puede haber a nivel pulmonar, es decir, esas alteraciones que hay a nivel del parénquima pulmonar. Taquicardia, intentando aumentar el ritmo cardíaco para aumentar la circulación y el aporte de oxígeno a los tejidos. Y progresivamente puede aparecer la cianosis, que es la coloración azulada en la piel, en las mucosas, en las uñas, en la conjuntiva ocular, en las extremidades, que es esta sangre que está circulando con un bajo tenor de oxígeno, y el edema pulmonar. Esas son manifestaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda, que en general comienzan de forma más leve y se van agravando a medida que el corazón se va haciendo cada vez más insuficiente. Y
En la insuficiencia derecha, que habitualmente es una consecuencia de la insuficiencia cardíaca izquierda, en algunos casos puede comenzar la insuficiencia del lado derecho, como veíamos hoy, cuando sobre todo es de causa pulmonar, y es por ejemplo, por EPOC, por insuficiencia respiratoria. Pero en general, cuando se instala esta insuficiencia del lado derecho, lo que empieza a ver es una dificultad en el retorno venoso al corazón y la sangre empieza a circular más lentamente y empieza a acumularse a nivel de los miembros inferiores y del abdomen. Eso lleva a que se produzca un edema, o sea, la hinchazón, la tumefacción, a nivel de piernas, de miembros inferiores, de los tobillos. Eso hace que se produce porque la sangre se estanca allí a ese nivel. También empieza a aparecer trastornos a nivel de la circulación a nivel del abdomen y encharcamiento. La sangre empieza a estancarse a nivel hepático y a nivel del vaso. Entonces aparece un aumento en todo lo que tiene que ver con la circulación portal, que lleva a que haya acúmulo de líquido en el abdomen. Esto se conoce como ascitis. Y luego, a medida que va cada vez siendo más dificultoso y haber más insuficiencia en este retorno venoso al corazón, hay una incurgitación a nivel de la yugular y signos como liguria y nicturia, es decir, la nicturia es el aumento en la cantidad de orina en la noche, que en general eso se produce cuando los edemas, al paciente estar acostado, los edemas que están en miembros inferiores empiezan a reabsorberse ese líquido que está en los tejidos, y eso hace que aumente la cantidad de orina y la excreción, sobre todo en la noche. Esas son manifestaciones clínicas de una insuficiencia cardíaca congestiva, que en general es un cuadro que se va instalando progresivamente y que si no tiene un correcto tratamiento puede llegar a un estado terminal donde prácticamente no haya reversibilidad de esa insuficiencia cardíaca y el paciente termina falleciendo. El tratamiento es también en base a los IECA y los ARA, que ya estuvimos nombrando hoy con respecto a la hipertensión, que son medicamentos vasodilatadores, igual que los betabloqueantes, que lo que hacen es aumentar o facilitar la circulación y todo el retorno venoso, y disminuyen la presión arterial. Estos vasodilatadores pueden tener algún tipo de interacción, eso también ya lo mencionamos, con el vasoconstrictor de los anestésicos locales, y es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, que a veces cuando usamos anestésicos locales que tienen adrenalina, se puede disminuir la acción que tienen estos medicamentos y el paciente puede verse con algún grado de compromiso en su insuficiencia. No suelen ser de gran riesgo el uso de los anestésicos locales porque las cantidades que tienen de adrenalina en el tubo carpule que usamos es relativamente baja, la concentración de adrenalina es baja, y si no nos excedemos de los 2 tubos, muchas veces no tenemos muchos inconvenientes desde el punto de vista de la acción que pueda tener esa adrenalina a nivel sistémico. También se usan los diuréticos, y se usa en la insuficiencia cardíaca en pacientes, sobre todo adultos mayores, que son los que más padecen de este trastorno. Los digitálicos, la digoxina, que es un grupo de fármacos que se conocen como inotrópicos. El inotropismo es el positivo, es cuando el fármaco aumenta las propiedades cardíacas, o sea, tiene como acción favorecer el aumento de la actividad cardíaca. Por eso se usan estos fármacos que son glucósidos, o sea, son esencialmente azúcares que aportan más energía para que el corazón funcione mejor.
La digoxina tiene también, estos pacientes que están con digoxina tienen un, un margen terapéutico muy estrecho, es decir, que rápidamente se puede volver tóxica cuando se varía la dosis, a veces puede pasar. Este es un medicamento, digamos, de, que tiene ese margen terapéutico entre lo que es terapéutico y tóxico muy estrecho, y eso hace que eh, el paciente pueda entrar en un cuadro de arritmia cuando hay una intoxicación por digitálicos, y por eso a veces en estos casos tratamos de evitar el uso de vasoconstrictores, el uso de adrenalina, para evitar justamente el riesgo de que si hay una intoxicación por la digoxina, la persona tenga una arritmia que se descompense y que pueda ser bastante severa de tratar. Esta insuficiencia cardíaca congestiva, los cardiólogos la valoran o la clasifican de acuerdo a diferentes parámetros. Esta, que es la que usa la Asociación Americana de Nueva York, del corazón en Nueva York, es bastante gráfica y por eso para nosotros nos puede servir para tener idea del grado de insuficiencia, el grado de compromiso que hay a nivel cardíaco. Porque se basa en el síntoma disnea. Y marca diferentes grados de disnea y de acuerdo a eso cómo va progresando o agravándose la insuficiencia cardíaca. El grado 1 es cuando la disnea se presenta frente a esfuerzos físicos más o menos intensos. Por ejemplo, subir escaleras o caminar a un ritmo rápido. Es un ASA 3 el paciente, o sea, tiene una insuficiencia, el corazón no responde cuando aumenta la demanda, pero sería frente a una exigencia relativamente grande. El grado 2 es cuando ya los esfuerzos moderados, como puede ser caminar 2-3 cuadras o un poco, depende, o subir un repecho, una cuesta, y la persona empieza a sentir la falta de aire. Eso es un grado 2 y allí tendríamos también una SAT. Y cuando va aumentando la gravedad de la insuficiencia, cada vez va aumentando la severidad de la insuficiencia, tenemos el grado 3 y el grado 4, donde las actividades físicas ya menores o inclusive en reposo, la persona presenta disnea. Son de mayor riesgo, son ASA 4 y hay que tratar de hacer, si tenemos que hacer algún tipo de tratamiento en estos pacientes, hacer una consulta para ver exactamente qué grado de insuficiencia hay y hasta dónde existe riesgo cuando nosotros hacemos nuestras maniobras, sobre todo las que requieren anestesia. En las insuficiencias de grado 1 y 2 existe riesgo, se intenta evitar la adrenalina, sobre todo por la medicación, como yo les decía, que reciben estos pacientes. Y en los grados 3 y 4, que son de mayor riesgo, en general son pacientes o que están hospitalizados o que están bajo un estricto control médico y tratamos de diferir las consultas que sean coordinadas, que sean posible diferir, y hacer solamente los tratamientos de urgencia y que sean lo menos invasivos posible. Otro capítulo dentro de lo que son las enfermedades cardíacas o cardiovasculares son las cardiopatías reumáticas. La cardiopatía reumática es una secuela de una enfermedad que se llama fiebre reumática, que tiene también otros nombres como reumatismo poliarticular agudo, y que puede, no quiere decir que lo sea siempre, pero puede, y estadísticamente se calcula alrededor de un 50% de los pacientes que sufren de fiebre reumática, pueden tener luego, de mayores, de adultos, una afectación de las válvulas del corazón. Una afectación sobre todo de la válvula mitral y de la válvula aórtica. Y esa afectación estructural a nivel valvular hace que
se produzca un riesgo de desarrollar una endocarditis infecciosa. La fiebre reumática es una enfermedad que afecta a todo el tejido conectivo, que generalmente se produce después de una infección estreptocócica, de una angina. No se sabe muy bien el mecanismo por el cual se desarrolla la fiebre reumática, pero se supone que puede haber algún tipo de mecanismo autoinmune en el cual hay como una reacción de hipersensibilidad al estreptococo beta hemolítico del grupo A que produce la angina. Se da mucho en niños, pacientes muy jóvenes, y después de 2 o 3 semanas de haber sufrido el episodio anginoso, estreptocócico en la garganta, comienzan con fiebre, con dolores articulares importantes, con carditis también agudas, con algún toque renal, y hay que hacer los tratamientos en médicos en este estadio agudo. En general se compensan y se tratan con antibióticos que se mantienen en el tiempo, durante cierto tiempo, porque otra de las características de la fiebre reumática es que generalmente es recidivante, o sea que suele producirse más de una, o sea, evoluciona hacia la curación o desaparición de los síntomas, pero con el tiempo puede, frente a cualquier otra infección, volver a producirse el mismo cuadro. Entonces, en general, el paciente durante cierto tiempo está bajo cobertura con algún antibiótico, como puede ser el benzetacil, ¿verdad? La penicilina benzatínica, o algún otro antibiótico para prevenir justamente esas infecciones y las recidivas de la enfermedad. Bueno, esto más o menos es lo que yo venía hablando, lesiones nerviosas, articulares, la aparición después de una faringitis aguda, niños y adolescentes. Hay factores predisponentes, o sea, los climas fríos, los cambios bruscos de temperatura, o sea, cuando hay amigdalitis frecuentes, en fin. El tema es que muchas veces después puede desaparecer totalmente la sintomatología, no volver a repetirse el cuadro y no quedar ninguna secuela, y eventualmente puede quedar una secuela a nivel cardíaco, que es la afectación morfológica de las válvulas con el desarrollo de unas cuerdas, o sea, las cuerdas tendinosas se engruesan y aparecen unas adherencias a nivel valvular que, por un lado, impiden el correcto funcionamiento de las válvulas del corazón, y por otro lado, aumentan el riesgo de colonización microbiana a nivel de esas válvulas y el desarrollo de una endocarditis infecciosa. Entonces, en los pacientes adultos, cuando esta enfermedad, que es muy silenciosa, va manifestándose, aparecen, primero que nada, los soplos funcionales por el mal funcionamiento de las válvulas, sobre todo la mitral, que es una de las más afectadas, y eventualmente después la insuficiencia cardíaca. De adulto ya va entrando el corazón en una insuficiencia progresiva, por esa misma patología valvular. Otras patologías valvulares que pueden ser hasta congénitas o que pueden ser por otras causas, también van a presentar, cuando tienen esa alteración morfológica la válvula, el riesgo de desarrollar esa endocarditis infecciosa, que es una enfermedad, ahí sí, causada por una infección microbiana a nivel endocárdico, a nivel de las propias válvulas y de otros sitios, puede haber en otros sitios del endocardio, y los microorganismos que causan la endocarditis infecciosa básicamente son bacterias. Por eso antes se la conocía como endocarditis bacteriana. Pero después se pudo comprobar que, si bien mayoritariamente son bacterias las que están involucradas en la aparición de esta infección a nivel cardíaco, son estreptococos y estafilococos, sobre todo el estafilococo dorado, también puede ser causada por hongos.
básicamente, o uno de los principales, son los de la familia de la cándida, especie cándida. Por eso se habla hoy en día de enfermedad de endocarditis infecciosa. Y en general se produce por una bacteriemia, un ingreso de microorganismos a la sangre, y esos microorganismos que están circulando en sangre en una persona donde no existe riesgo, porque estructuralmente está el corazón sano, esos microorganismos son controlados adecuadamente por el sistema inmunológico y no tienen mucha trascendencia. Pero si hubiera esa alteración morfológica que hay a nivel de las válvulas, esos microorganismos en la circulación general van a tender a quedar adheridos a esas adherencias y a esas malformaciones que tiene la válvula, a esos estrechamientos muchas veces también, esas estenosis que se producen a nivel valvular, donde también además el flujo de sangre cambia y entonces favorece esa adherencia de los microorganismos allí, colonizan y forman, bueno, se desarrollan y forman la colonia microbiana, produciendo lo que se conoce como endocarditis infecciosa, en las cavidades cardíacas y en las válvulas. Estas endocarditis pueden ser agudas o subagudas. En general, las que nosotros podemos ver causadas por estreptococos o enterococos que están presentes en la flora bucal, que son las bacteriemias que se producen por lesiones en boca, son del tipo subagudo. Las agudas, que son más graves, son provocadas por otro tipo de estreptococos que en general, o de bacterias que en general no están presentes en la flora habitual de la boca. Por eso, el riesgo que tiene el paciente de endocarditis, de desarrollo de endocarditis infecciosa por un tratamiento odontológico que produzca una bacteriemia es de una endocarditis subaguda, que se ve en pacientes de edad más avanzada, más en hombres que en mujeres, cuando están presentes esas alteraciones, esos defectos a nivel cardíaco, y es la más relacionada, como dice ahí, con la práctica odontológica. Generalmente es un comienzo también muy, muy insidioso, muy silencioso. Empieza con febrícula, con una debilidad de la persona. Hay pérdida de peso, hay anemia, empiezan los dolores sobre todo musculares, articulares. Se puede confundir con una fiebre, por una angina, por una gripe. A medida que va desarrollándose la colonización microbiana, empiezan a aparecer la insuficiencia cardíaca en estos pacientes, que es lo más grave de todo el cuadro. Esa insuficiencia cardíaca, que es secundaria a la infección valvular, puede llevar también a que haya abscesos cardíacos, a que haya toda una pericarditis, una miocarditis, y a veces también se desarrolla por un mecanismo inmunológico, por un fenómeno inmunológico, una complicación renal conocida como glomerulonefritis. O sea que es un cuadro más complejo donde la persona ya está, generalmente requiere internación, requiere cuidados médicos, controles médicos y cuidados médicos con el paciente muchas veces ingresado en un medio hospitalario. No es algo que nosotros vayamos a ver en nuestros pacientes ambulatorios. Pero sí tenemos que tener precauciones cuando sospechamos que el paciente pueda tener alguna alteración morfológica a nivel valvular para evitar que se desarrolle esta endocarditis por un tratamiento odontológico. La Asociación Americana del Corazón, la AJA, considera que para prevenir este tipo de complicaciones, que es una endocarditis infecciosa, hay que identificar primero al paciente de riesgo a través de un correcto interrogatorio, una correcta anamnesis y una valoración clínica de nuestro paciente. Hay que tratar de mantener una boca sana con una higiene oral correcta, porque muchas bacteriemias se producen por el cepillado cuando hay una gingivitis, una enfermedad periodontal instalada.
En el caso de que exista riesgo, que el paciente sea de riesgo y hay un protocolo bastante específico, que ahora lo vamos a ver, hay que hacer lo que conocemos como profilaxis antibiótica para endocarditis infecciosa y previo a los tratamientos invasivos, hacer enjuagatorios con clorexidina, de tal manera de bajar la carga microbiana en la boca del paciente. Y luego es importante que una vez que la boca está sana, que se hace el mantenimiento de todo ese estado bucal, o sea, la parte de control de caries y enfermedad periodontal, se mantiene al paciente en controles más estrechos, porque es de riesgo de endocarditis, y también hay que hacer buenos controles cuando usan prótesis removibles, porque también el uso de prótesis, cuando lastima, cuando produce lesiones, mucosas, erosiones, también es riesgo para la bacteriemia por justamente esa úlcera que se produce a nivel bucal. El riesgo de endocarditis infecciosa, según la AJA, y en donde está indicado hacer la profilaxis antibiótica cuando estamos haciendo algún tipo de intervención dental invasiva, es para pacientes que son portadores de prótesis valvulares cardíacas, o sea, que ya tienen un recambio de una válvula porque estaba afectada y entonces se le hizo la cirugía para ponerle una válvula que puede ser mecánica o biológica, pero que no es, digamos, es artificial. Y allí el riesgo entonces es muy alto y hay que aplicar el protocolo que vamos a ver de profilaxis antibiótica. Cuando existen antecedentes personales de endocarditis infecciosa, o sea, la persona ya tuvo una endocarditis en algún momento, ese paciente también es de riesgo y hay que hacerle la profilaxis, la cobertura antibiótica. Cuando hay cardiopatías congénitas cianóticas que no han podido ser reparadas, es decir, que el paciente nace el niño con una cardiopatía congénita que a pesar de que se haga la cirugía, a veces no admiten cirugía, otras veces la cirugía no es totalmente satisfactoria, y hay síntomas, o sea, la cianosis como tal se instala y significa que allí hay una insuficiencia cardíaca importante. Las cardiopatías congénitas que han sido reparadas con material protésico, cuando se coloca cualquier dispositivo a nivel valvular o a nivel intracardíaco para reparar algún defecto, y todavía no han pasado 6 meses de la cirugía. Si ya pasaron 6 meses de la cirugía, es probable que no sea de riesgo de desarrollar endocarditis, porque si el elemento que se usó para la prótesis, para la reparación, es biológicamente compatible, suele ser recubierto por endotelio después de los 6 meses y allí el riesgo disminuye mucho. También cuando existen cardiopatías congénitas reparadas, pero persisten esos defectos residuales, y allí hay que hacer profilaxis, aunque ya hayan pasado 6 meses después de la intervención. O cuando la persona tiene un trasplante cardíaco, es receptor de un trasplante cardíaco y desarrolla valvulopatías también. Esas son las indicaciones precisas que da la AJA para hacer profilaxis antibiótica cuando se hacen tratamientos dentales invasivos. ¿Cuándo no hay que hacer esta profilaxis? Cuando hay defectos aislados de tabique auricular, cuando hay reparaciones quirúrgicas, pero que ya han pasado más de 6 meses, cuando hay un prolapso de válvula mitral, o sea, las valvas de las válvulas no hacen, o sea, no trabajan adecuadamente, pero el cierre no es total, pero no se produce regurgitación, o sea, la sangre no vuelve hacia atrás. Allí no es necesario, según la AJA, hacer este tipo de profilaxis. Cuando hay soplos cardíacos que son funcionales o fisiológicos, o sea, cuando no hay una alteración estructural a nivel valvular. Pacientes que usan marcapasos, sobre todo los marcapasos que son subcutáneos, o la fiebre reumática previa, pero que no ha dejado secuelas valvulares. O sea que el haber tenido fiebre reumática no es una indicación de profilaxis
si no quedaron esas secuelas. Por lo tanto, en general en estos casos hay que hacer una valoración médica, que la hace el cardiólogo, que es el que está en mejores condiciones para determinar qué grado de compromiso hay a nivel cardíaco para ver si se necesita o no hacer la profilaxis. ¿Qué procedimientos dentales requieren esa profilaxis? Cualquier tipo de procedimiento invasivo que incluya cirugía oral, seno maxilar, biopsias, exodoncias, tratamientos periodontales con raspado y alisado, por ejemplo. Cuando se está trabajando en tejidos infectados, si se van a hacer drenajes, se van a hacer incisiones, allí es necesario también hacer la cobertura profiláctica, más allá de que haya una infección instalada y el antibiótico se pueda usar como terapéutica de esa infección, hay que establecer la profilaxis en estos pacientes. Las inyecciones intraligamentosas, o sea, cuando se hacen técnicas de anestesia que son intraligamentosas, que van a producir una alteración con destrucción de las fibras periodontales y directa comunicación del ligamento periodontal con la cavidad oral, o sea, a través del ligamento entrarían los microorganismos al torrente circulatorio. Cuando se hacen procedimientos dentales que van a originar sangrado, tanto de encía como de mucosa, por ejemplo, el detartraje, las profilaxis, por supuesto, tanto el supra como el infragingival, más el infragingival, cuando se va a hacer raspado y alisado, cuando se van a colocar bandas de ortodoncia a nivel molar, porque pueden también allí producir una lesión a nivel del surco gingival. Y en endodoncia, sobre todo cuando se están instrumentando conductos no vitales, con hasta que se logra sanear el conducto, que todavía supone que hay un gran contenido orgánico contaminado dentro del conducto, porque se pueden impulsar a través del periápice esa contaminación que hay intraconducto hacia el torrente circulatorio y producirse allí la bacteria. ¿En qué casos no vamos a usar profilaxis? Cuando estamos haciendo técnicas de anestesia local o loco-regional que no sean intraligamentosas, o sea, las que usamos habitualmente, no requiere profilaxis antibiótica, con ciertas precauciones las podemos utilizar. Cuando hacemos procedimientos dentales que no van a hacer sangrar ni la encía ni la mucosa, con las debidas precauciones de no lesionar estos tejidos, por supuesto, cuando estamos trabajando. Cuando estamos haciendo instalaciones de prótesis o maniobras como, por ejemplo, tomar impresiones, donde si tomamos también las precauciones adecuadas de no lesionar tejidos blandos, podemos trabajar con cierta tranquilidad, o la colocación de brackets a nivel de la ortodoncia. Estos procedimientos no requieren profilaxis. ¿Y cómo se va a hacer esa profilaxis? Bueno, la Asociación Americana del Corazón, el último protocolo, que es el que está vigente en el momento, indica que se hace con amoxicilina por vía oral en los pacientes que no son alérgicos y que mantienen su vía oral, que son la mayoría de los que nosotros atendemos, o sea, pacientes que tienen conservada la vía oral. En esos casos se va a usar 2 gramos de amoxicilina en adultos en una monodosis 30 a 60 minutos antes de la intervención que vayamos a hacer en boca. En niños, este tipo esa dosis tiene que ser más ajustada y se utilizan 50 miligramos por kilo de peso. También entre 30 y 60 minutos antes de la intervención. Sobre todo en niños pequeños porque ahí hay más variabilidad de peso y ahí no podemos pasarnos de la dosis de antibiótico. Es el equivalente a 2 gramos en los adultos. Cuando el paciente tiene impedida la vía oral, que no es habitual en los pacientes ambulatorios, son generalmente pacientes que están ingresados en sanatorio, y como amoxicilina para vía parenteral no se dispone, se tiene que utilizar algún otro fármaco que pueda ser usado por vía parenteral, que es la ampicilina o algunas cefalosporinas. No es lo habitual para nosotros.
Además, el paciente es incómodo porque tiene que tener una vía directamente intravenosa. Ahora sí, lo que puede ocurrir es que el paciente sea alérgico a la penicilina, y no pueda recibir penicilina. Entonces, allí, por vía oral, se usa, según el protocolo de la AJA, o la cefalexina, que es una cefalosporina, 2 gramos también, 30 a 60 minutos antes de la intervención. Y en nuestro medio es más común el uso de clindamicina, 600 miligramos, también entre 30 y 60 minutos antes de la intervención, en pacientes adultos. También existe la posibilidad de usarlo por vía parenteral cuando está impedida la vía oral. Bueno, con respecto a las cardiopatías congénitas, son innumerables la cantidad de alteraciones, de anormalidades que puede haber desde el punto de vista congénito a nivel cardíaco. Están presentes al nacer, como lo dice la palabra, son multifactoriales. Hay algunos factores algunas enfermedades que pueden ser teratogénicas, la rubiola es una de ellas, algunos medicamentos, en fin. Lo que hay es el niño nace con ese defecto. Y también son muchos los tipos de tratamiento que hay hoy en día para estas cardiopatías congénitas. En general, cuando el paciente tiene antecedentes de haber tenido una cardiopatía congénita, también necesitamos la valoración médica para ver exactamente un poco en qué condiciones de riesgo se encuentra para recibir tanto anestésicos como tratamientos invasivos y la necesidad o no de aplicar la profilaxis que recién veíamos por el riesgo de endocarditis infecciosa. En general, las cardiopatías congénitas se expresan con cianosis, con soplos cardíacos, con un corazón agrandado, con la presencia de insuficiencias cardíacas, con arritmias. Y los tratamientos son, obviamente, quirúrgicos, reparaciones quirúrgicas, son médicos, o sea, escapan a nuestra esfera. Pero es importante que tengamos conciencia de que este tipo de pacientes pueden ser desde un riesgo leve, un ASA 2, hasta un riesgo mucho más aumentado, un ASA 3 o un ASA 4. Hay que hacer una correcta valoración del paciente entonces con la historia clínica. Hay que hacer la consulta con el médico, sobre todo solicitándole la valoración para determinados tratamientos que nosotros tenemos que hacer. Saber que existe riesgo de posibilidad de endocarditis infecciosa, y que tenemos que aplicar la profilaxis antibiótica, y saber que puede haber sido sometido a alguna cirugía cardíaca que requiera, por ejemplo, el uso de medicación anticoagulante, y entonces allí vamos a tener que manejar la anticoagulación del modo que la vimos hoy en los pacientes que tenían riesgo de tromboembolismo. Y las arritmias cardíacas son trastornos del ritmo. Generalmente son alteraciones en la frecuencia cardíaca que puede aumentar o puede disminuir, o sea, puede haber taquicardia o puede haber bradicardia. La taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca, la taquicardia. La bradicardia es la disminución en la frecuencia cardíaca. Y a veces también puede haber alteraciones no tanto en la cantidad, en la frecuencia de pulsaciones por minuto, de pulsos que tiene el corazón por minuto o batidos por minuto, sino también que puede haber alteraciones en el propio ritmo siendo irregular. ¿Ah? Las causas de las arritmias son muchísimas también. El manejo es médico, por supuesto. Algunas no tienen ni siquiera sintomatología, otras son sintomáticas, y es el médico el que puede valorar el grado de riesgo que hay en estos casos también. Normalmente el ritmo normal del corazón son entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Bueno, ya dijimos que la taquicardia y la bradicardia son alteraciones en la frecuencia. También puede haber alteraciones a nivel no solamente en la frecuencia, sino en el propio ritmo, donde haya de repente latidos irregulares.
Y bueno, puede haber bloqueos, puede haber extrasístoles, fibrilaciones, o sea, diferentes tipos de alteraciones funcionales a nivel cardíaco con mayor o menor riesgo. Muchas de ellas no requieren tratamiento, muchas otras sí. A veces los tratamientos son medicamentosos, a veces son quirúrgicos, a veces es la implantación de un marcapasos o de un desfibrilador, se coloca por debajo de la piel. El marcapasos se activa cuando el corazón entra en bradicardia, por ejemplo, y entonces el marcapasos se activa y hace que el corazón empiece a latir un poco más rápido para superar esa bradicardia. Y los marcapasos hay que tener un poco de cuidado cuando se usan algunos aparatos eléctricos. Hoy por hoy, con el tema del COVID, nosotros tenemos en facultad los aparatos de alta aspiración, ¿verdad? Que según los fabricantes pueden tener alguna interferencia con el marcapasos. Entonces no estaría indicado usarlos en este tipo de pacientes que usan marcapasos. Lo mismo los cavitadores eléctricos o algún otro tipo de aparatología que pueda interferir con la función del aparato. También hay drogas que se usan, ahí hay algunos ejemplos, ya vinimos más o menos manejando la terminología de estos fármacos y sus mecanismos de acción. Y por último, trasplantes cardíacos, válvulas cardíacas artificiales, son pacientes que tienen reemplazos valvulares, como dijimos hoy, pacientes que están muchas veces anticoagulados, que tienen riesgo de endocarditis infecciosa, o sea que tenemos que plantearnos en estos casos muchas veces preparaciones preoperatorias, y los pacientes que tienen trasplantes cardíacos, que en general, como cualquier paciente trasplantado, van a tener un grado de inmunosupresión importante, básicamente para que no sea rechazado el órgano. En general, como consideraciones finales en un paciente que tiene una cardiopatía, es importante que nosotros tengamos presente que el estrés puede agravar cualquier condición cardíaca anormal, que por eso es importante que el estrés sea el menor posible, que se genera el estrés en la consulta. Antes, durante y después de la consulta, podemos usar medicación con ansiolíticos. Ya muchos de estos pacientes están medicados con ansiolíticos. Podemos, si es muy ansioso el paciente, suministrar alguna dosis previa a la consulta de diazepam, por ejemplo, 2,5 o 5 miligramos de diazepam, media hora antes, una hora antes de la consulta, para que el paciente venga más tranquilo. Durante la consulta, actuar con celeridad, tratar de no hacer consultas largas, programar la consulta, a veces es mejor en la mañana, y después de la consulta, que en general el manejo del estrés allí es la tranquilidad que puede tener el paciente de que si tiene algún trastorno con respecto o duda con respecto al tratamiento que nosotros hicimos, pueda evacuarla con una llamada telefónica o con correctas indicaciones postoperatorias. Tratar de no causar dolor, por eso usamos muchas veces anestésicos con el vasoconstrictor, a pesar de que en algunos casos sabemos que la adrenalina puede tener cierto efecto sobre el corazón, lo tiene, mejor dicho, y además tener algún tipo de interacción con la medicación que muchos de estos pacientes toman, pero son bastante seguros cuando usamos una técnica adecuada y no manejamos más de 2 tubos en cada consulta. Evitar el uso si el paciente está usando vasodilatadores y betabloqueantes no cardioselectivos, allí son de mayor riesgo la adrenalina, los vasoconstrictores. Tener presente que en algunos casos, como vimos recién, hay alteración, hay riesgo de endocarditis infecciosa, entonces tenemos que aplicar la profilaxis antibiótica, tal cual vimos el protocolo. Que muchos de estos pacientes también pueden estar tomando antitrombóticos o anticoagulantes, que tenemos que manejar estas medicaciones tratando de interferir lo menos posible con el esquema terapéutico que el paciente tiene, y que frente a cualquier descompensación en un paciente que tiene una cardiopatía es necesario actuar rápidamente, activando lo que se llama el sistema de emergencia, es decir, consiguiendo ayuda médica, llamando a una emergencia móvil, y si hubiera una pérdida, o sea, si desaparecen los signos vitales, si el paciente
suponemos que está frente a un paro cardíaco porque no respira y no tiene pulso, tenemos que instaurar rápidamente lo que se conoce como reanimación cardíaca básica, ¿verdad? Que es el masaje cardíaco. Y ahí está la bibliografía.